Hermanos, que Dios les bendiga. Una alegría el poder nuevamente compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias y que podamos ser bendecidos, ¿cierto? Edificados, exhortados y consolados cada uno de nosotros a través de lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas, ¿cierto? Y pueda lograr el impacto que logró en mi vida porque ha hablado a mi vida primero que nada. Así es que doy gracias al Señor por esta palabra a mi vida y doy gracias también al Señor por ustedes porque van a tener la posibilidad también de abrir su corazón y de permitir de que la palabra penetre en sus corazones y pueda causar el impacto por el propósito del que el Señor la envió. Así que le invito a que me acompañen a orar al Señor para que sea Él el que pueda hablar en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias por tu bendición, tu palabra, tu misericordia, Señor mío. Gracias porque, Señor, te place a ti, Señor mío, primero que nada poder usarme. Es tu misericordia la que me permite ser instrumento. Y gracias porque nos permites a nosotros también poder escuchar palabra. Señor, gracias por lo que vas a hacer en este día. Úsame para tu gloria, Señor, y permite que todo lo que hoy día el Espíritu va a hablar logre el impacto en cada uno de nosotros, porque tanto necesitamos de ti, Señor mío. Así que, Señor, abre el corazón, el oído de nuestros corazones, Señor mío, para poder entender lo que vas a hablar y poder ejecutarlo, Señor mío. Señor, te doy gracias por tu bendición, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Compartimos palabras, hemos compartido palabras hace unas semanas atrás acerca de lo que ha sido el, el seguir a Cristo, ¿cierto? Seguir sus pisadas. Llegamos a un punto en donde Jesús llama a Pedro, ¿cierto? Y lo llama para que ya Pedro tome una decisión. Le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Recordando que Pedro había vuelto a pescar, pensando que todo se había acabado para Pedro, pero en realidad estaba todo iniciando realmente para Pedro. Y le hace esa pregunta importante: ¿me amas más que a esto? Si nos hizo también esa pregunta a nosotros, si realmente le amábamos más que a esto. Y, y el Señor nos habló después cuál era ese amor que Dios Jesús le preguntaba a Pedro, a qué amor se refería, ¿cierto? Y entendíamos de que se refería al amor que expresa el libro de 1 Corintios capítulo 13. Se recuerda muy bien: el amor es benigno, el amor lo sufre todo, ¿cierto? El amor es amable, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eh, Ese es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros, no solamente para Él, sino para nuestros hermanos. Y después hablábamos acerca de la importancia que tiene el poder demostrar ese amor. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, el amor de Dios para el mundo lo demostró dando a Jesús, su Hijo, su único Hijo, en sacrificio por la humanidad, por toda la humanidad, para que pudiéramos ser salvos. Entonces, hay una tarea muy importante para nosotros de entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas y qué importante es el poder amar a Dios y a nuestros hermanos de manera correcta. Y hoy día el Señor va a hablar acerca del por qué nos cuesta tanto amar. ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué es tan difícil amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón? Y es que Dios nos pide que, y a Pedro se lo dice: me ama más que a estos. O sea, en realidad tu amor, dice el Señor, sobre el amor que nosotros tenemos que tener sobre Dios, tiene que ser por sobre todas las cosas. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 2, hace mención de algo muy importante que quizás nos va a ayudar mucho a entender el por qué nos cuesta tanto amar como Dios quiere que amemos, no solamente a Él, sino que a nuestros hermanos. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17 dice así. Primera de Juan, capítulo 2,
Verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y esto es muy interesante, hermano, porque Pedro tuvo que tomar una decisión cuando Jesús se le acercó y le dice, ¿me amas más que a esto? Finalmente Pedro tuvo que decirle, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y desde ese momento la vida de Pedro cambió completamente y Pedro fue distinto, fue totalmente diferente, tomó una decisión. Y es que si uno se pone a pensar en esto, cuando uno se va a casar, por poner un ejemplo, y cuando uno está frente a la novia y declara delante de Dios y delante del pastor, delante de los testigos, de la familia, de los invitados que están ahí, declara que sí acepta casarse, declara no solamente sí, sino también declara un no. ¿Por qué? Porque tú le dices sí a tu novia, a la que es tu esposa ahora, pero le dices no a todas las que quizás podrían haber sido pretendientes. Ya cierras tu puerta de tu corazón para las demás y ahora es solamente para tu esposa. Y lo mismo es no sé, deseas estudiar algo y estudias una carrera y te decides finalmente por una carrera y al decidirte por esa carrera le dices que no a todas las demás carreras. O tienes oportunidades de trabajo y te decides finalmente por una y al decidirte por esa cierras todas las demás porque ya te decidiste por una. Y en el caso de amar al Señor, nosotros si decidimos amar al Señor, nosotros cerramos todas las puertas para amar a otra cosa. Y aquí es muy claro el apóstol Juan diciendo que no améis al mundo. Y hay que entender bien a qué se refiere Juan al decir no améis al mundo, porque este mismo Juan es el que escribe de tal manera amó Dios al mundo y ahora nos está diciendo no améis al mundo. Entonces es contradictorio, pero claro, en el Evangelio Juan se refiere al mundo, a la creación, a la humanidad, a eso se refiere. Por ende, el mundo, cuando ahora Juan dice no améis al mundo, no se refiere a la gente, no se refiere que no tenemos que amar a la gente. Tampoco se refiere a la mundanidad que nosotros generalmente hablamos cuando tratamos de ponernos en una posición mayor que el resto. Decir, este es mundano, este ama al mundo porque hace esto o porque hace esto otro, o porque, no sé, porque escucha música secular, o porque va al cine, o porque se tiñe el pelo, o porque no usa, o porque usa pantalones, en caso de las damas. Y si no lo hace es porque es mundano. Y Juan no está hablando de ese. Y tampoco se refiere a que al mundo a que tenemos que apartarnos del mundo. Entendiendo los parámetros, por supuesto que sí. Entendiendo de que no podemos tampoco mezclarnos en el mundo. Si bien es cierto, la Biblia dice, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, o sea, vas a vivir aquí en el mundo, pero confía, dice el Señor, yo he vencido el mundo. De hecho, Jesús dice en el libro de Juan, el capítulo 17, en el verso 15, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es decir, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos acá. Pero tampoco significa, entendiendo los extremos y los parámetros, de que nos vamos a mezclar y vamos a hacer lo mismo que el mundo. Tenemos que entender y tener bien claro cuáles son nuestros principios. Entendiendo de que no nos tenemos que contaminar, por eso Jesús dice, no los quites del mundo, pero guárdalos de contaminarse, guárdalos del mal, guárdalos de la tentación. Entonces, entendiendo ahora más o menos lo que es el mundo, ¿qué es el mundo? ¿A qué se refiere Juan al decir no améis este mundo?
ni las cosas que están en el mundo. Y es que, justamente hablando de que uno tiene que tomar una decisión, Juan se refiere a que no améis este mundo porque este mundo te hace hacer ídolos. Y al hacer ídolos, te hacen amar más que a Dios. El libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, cuando habla de este mundo, se refiere a esto, y Juan es mucho más explícito en el siguiente versículo. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué palabra es esta. El que ama al mundo todavía, el amor de Dios no está sobre él. Es decir, aún no ha sido transformado, aún no ha sido renovado. El que ama todavía al mundo. ¿Y quién es el que ama todavía al mundo? ¿Quién es el mundano? ¿Quién es el que todavía el amor del Padre no está en él? Y en el versículo 16 lo explica. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere con no ames al mundo? Se refiere: no ames los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Si bien es cierto, los deseos de la carne, uno puede pensar en la fornicación, el adulterio, en todas estas cosas, pero estas cosas son pecados delante de los ojos del Señor. Y a veces pensamos que hay cosas que no son los deseos de la carne, pero sí lo son. A pesar de que hay deseos naturales de la carne, como el comer, como el beber agua, como el dormir, como el descansar, como el trabajar. Pero el problema es cuando esos deseos son mayores que el amor a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces eso es mucho más importante que buscar a Dios. Y cuando esos deseos son más importantes y nos dominan a nosotros, ese es un problema. Mire, la Biblia en el libro de Corintios, en el capítulo 6, el verso 12, dice: todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno de ellos. Cuando estas cosas nos dominan, ese es el problema. Ese es el problema con los deseos de la carne. Cuando hay una vigilia, o cuando usted está leyendo la Biblia, o cuando quiere orar y se queda dormido. O cuando quiere hacer ayuno y quiere buscar al Señor y le da hambre. Ejemplos. Esas cosas no nos pueden dominar, no pueden ser superiores a nosotros. Nosotros no podemos amar más eso que a Dios. Yo no puedo amar más mi cama que al Señor. Los deseos de la carne, hermano, los deseos de los ojos. ¿Qué quiere decir los deseos de los ojos? Todo lo que miramos se puede convertir en un ídolo. ¿Ha pasado que usted va por algún lado y de repente ve algo y dice: lo quiero? ¿Ah? Va por algún lado y ve, no sé, un televisor, lo quiero. O va por un lado y está ese auto, lo quiero. Y eso se convierte en ídolo. O ve una ropa bonita y dice: lo quiero, eso lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Y sueña con eso y le hace perder el sueño y lo busca. Ese es el deseo de los ojos, hermanos, y es muy malo vivir bajo el deseo de los ojos. Mire, Sansón en el libro de los Jueces, por vivir, un hombre del Señor, consagrado al Señor, por vivir por el deseo de sus ojos, terminó encadenado, preso, burlado, y además perdió sus ojos, hermano. Perdió sus ojos. ¿Por qué? Por vivir por el deseo de sus ojos, por los deseos de su carne. Por eso es súper importante. De hecho, Jesús mismo dijo que mejor te fuera quitado y sacado de fuera de ti si tu ojo te llevara a pecar.
Nuestros ojos hacen ídolos, hermano. Ídolos que creemos que transforman nuestras vidas. Le ha pasado que ha dicho, uy, eso, yo necesito eso, con eso yo soy feliz. Y se da cuenta que después con el tiempo no es así. Oh, yo quiero eso y lucha por conseguirlo y se transforma en un ídolo para uno y de repente ya no lo usa más. Ahí está guardado en el baúl de los recuerdos si es que no se fue a la basura. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Si no amamos a Dios, si no amamos a nuestros hermanos como se debe, es porque los deseos de la carne y los deseos de los ojos nos han hecho superior el amor con ellos que para con Dios y nuestros hermanos. Y dice además, y la vanagloria de la vida. Muchos de nosotros caemos aquí en esto. Nos gusta recibir gloria, nos gusta que se nos felicite, que recibir aplausos. Y lo que estamos haciendo es robar una gloria que no nos pertenece a nosotros, que le pertenece al Señor. La gloria no es para nosotros, hermano. Y el problema, hermano, es que la vanagloria no viene sola. La vanagloria viene con algo mucho peor aún. La vanagloria viene con el desprecio, hermano. El que se vanagloria, desprecia. Y el que desprecia, se vanagloria. Todo aquel que quiere vanagloriarse siempre va a despreciar a alguien. Siempre va a minimizar a alguien. Siempre va a hacer ver menos a alguien. No, es que yo sé más de esto. No, es que yo soy más orador. No, es que yo sé más de la Biblia. Pablo, que tenía mucho de qué gloriarse, él dice que lo estima por basura. Lo estima por basura. ¿Y sabe por qué? Por amor a Cristo, hermano. Nosotros, ni aunque tuviéramos, hermanos, por amor a Cristo tenemos que estimarlo por basura. Si alguien viene y te dice que bien lo hiciste, la gloria es del Señor, hermano. Si ves y alguien te dice gracias por hablarme del Señor, la gloria es del Señor, hermano. No es para nosotros. No es para nosotros, hermanos. Mire, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Solamente somos portadores de Cristo, portadores de su mensaje, portadores de su evangelio. A Él es toda la gloria. A Él es toda la gloria, hermano. La Biblia dice que cuando Jesús es presentado, dice que es llevado en un burro, en un burro, y la gente lo recibe, aleluya, hosana, gloria al Dios. Y quizás muchos podrían haber pensado, o en realidad uno piensa y dice, a lo mejor se referían al burro que cargaba a Jesús, y no, el burro solamente era alguien que transportaba a Jesús. Nosotros también. Nosotros solamente lo único que hacemos es transportar la gloria del Señor, transmitirla. Pero la gloria no es para nosotros, hermano. Mire, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté, hermano, lejos esté de nosotros el poder gloriarnos por algo que hacemos. Debemos, hermanos, cuidarnos de estas tres cosas. Juan nos dice, no améis este mundo. Dios nos dijo, amen a Dios, amen a sus hermanos. No améis este mundo ni las cosas de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esta ha sido la artimaña que ha usado el diablo desde un principio, hermano. Y hoy la sigue usando. Y muchos de los cristianos caemos en esto. Caemos aquí, en esta parte, en el deseo de la carne, en el deseo de los ojos, de lo material y la vanagloria de la vida. En eso, ahí siempre caemos. Siempre es ahí donde está el error de nosotros, y es ahí donde nos impide el poder pasar a ese amor que Dios nos pide.
ese amor que sobrepasa todo, todo entendimiento, todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. Y les digo, ¿por qué les digo que esto viene desde un principio, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo desde un principio, desde Adán y Eva, que ya desde ahí entendió dónde podía hacer caer al hombre, dónde podía hacer caer a la humanidad. Mire lo que dice el libro de Génesis, en el capítulo 3. Dice así, desde el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, hermano, desde un principio el diablo sabía dónde atacar a la humanidad, dónde tocar al hombre, dónde atacar a la mujer. Con estas tres cosas, el diablo sabía que podía hacer caer al hombre. Con el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y mire, y aquí se dan los tres casos. Mire, el deseo de la carne, hermano. Mire, los versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El deseo de la carne, el deseo de comer, el deseo de comer lo prohibido en este caso, porque viene la serpiente y le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El deseo de comer. El deseo de los ojos, hermanos. Mira el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual también comió. ¿Se da cuenta el deseo de la carne? El deseo de los ojos. Y mire, y la vanagloria de la vida. El verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La vanagloria de la vida, el deseo de saber más, de conocer más. ¿Para qué? Para ser mayor que Dios o ser igual que Dios. Y a veces a nosotros también nos pasa eso, hermano. Queremos saber más, queremos para que sepamos más que los demás. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el diablo desde un principio, atacó a la humanidad, atacó al hombre, atacó a la mujer a través de estos tres puntos? Y lo más importante, hermano, de esto es que no solamente lo hizo con Adán y Eva, sino que lo hizo con muchos más. Y lo intentó hacer también con alguien más, con aquel que queremos seguir sus pisadas. Lo quiso hacer con Jesús. Mire el libro de Mateo capítulo 4, verso 1. Con esto ya voy terminando. Dice el verso 1, dice capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Miren, hermano, el diablo también quiso hacer esto con Jesús, pero no le fue bien. No le fue bien, mire, intentó a través de los deseos de la carne. Mire el verso 3 y 4, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El deseo de la carne, el deseo de comer. Estaba en ayuno él. Y viene el Señor y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Mi hermano, el deseo de la carne, el deseo de los ojos también lo trató de atacar por ahí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El deseo de los ojos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró lo que todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y todo esto te daré si postrado me adoras. La vanagloria de la vida. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo quiso hacer esto mismo con Jesús, pero no pudo. ¿Saben por qué no pudo, hermano? Porque él tenía claro a quién amaba. Él sabía quién era su Señor, quién era su Padre. No había duda en él. Eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que no haya duda en nosotros. Y que tomemos una decisión, hermano. Tomemos una decisión. O amamos a Dios, o amamos al mundo. Amamos lo que Dios nos entrega a través de su palabra. O amamos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Nosotros tenemos que elegir. Tú tienes que elegir, yo tengo que elegir, tomar una decisión para poder entender y para poder amar realmente como Dios nos lleva a amar. Finalmente el verso 17 del libro de Primera de Juan capítulo 2 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está, hermano. Los deseos pasan, los deseos de la carne pasan. Vas a tener hambre, pero después se te va a pasar cuando la sacies. Vas a tener sed, pero cuando la sacies se va a pasar. Vas a tener sueño, pero cuando lo sacies se va a pasar. Los deseos de los ojos, cuando logres conseguir lo que quieres, en algún momento se te va a echar a perder, te va a quedar pequeño. Ya no va a ser importante. La vanagloria de la vida, el ser importante, el recibir aplausos. ¿Para qué? Dice que todo eso pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar a Dios y a otro prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a poder orar al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Señor, espero que puedan entender esto que tú estás hablando, Señor. Mi Dios, el diablo desde un principio quiso atacar y lo logró con Adán y Eva a través del deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero lo quiso hacer también contigo, Jesucristo, pero no fue posible. Señor, ayúdanos a que tampoco sea posible con nosotros. Señor, ayúdanos a poder reflexionar cada uno de nosotros. ¿Quién todavía tiene deseo de la carne? ¿Quién todavía tiene por más importante el deseo de los ojos? ¿Para quién es más importante la vanagloria de la vida? Señor, ayúdanos a no amar este mundo, ni las cosas que en este están. Señor, porque todas estas cosas pasarán, pero el que permanece en ti, Señor, el que permanece en tu palabra y en tu voluntad, permanece para siempre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra.
Y gracias te doy, Señor, por poder compartirla como solamente un portador, porque la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y que nos ayude a tomar una decisión y que nos ayude a reflexionar. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar y pensar en cuál de estos 3 puntos nos afectan realmente y nos ha puesto como un ídolo, como algo que amamos más que al Señor. Si el deseo de la carne, si el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida. Que el Señor les ayude, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que el Señor pueda penetrar a través de su palabra en cada uno de nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos.